Recientemente hubo un acontecimiento en el metro de Nueva York. Ahora, antes de mostrárselos, es solo decir que el metro de Nueva York no es un lugar muy seguro que digamos, y nunca lo ha sido. Solo ha tenido buenos y malos tiempos. Y entonces lo que sucedió fue que uno de los muchos drogadictos que habitan en el metro de Nueva York andaba merodeando y haciendo locuras y terminó acosando y agrediendo físicamente a una mujer. Y esto llamó la atención de los medios masivos de comunicación porque ningún hombre intervino. Los hombres y mujeres presentes se quedaron congelados del miedo mientras ese loco violentaba a la mujer, rompía vidrios y agredía a otras personas. Los medios internacionales reaccionaron sorprendidos, preguntándose ¿en dónde quedaron los hombres? ¿Por qué ninguno salió a proteger a esta mujer en peligro? Vamos a verlo. Here's a sign of societal decay, another sign that our civilization is in serious decline. Have a look at this footage from the subway in New York City where a man in the white jacket and black leggings is rampaging on a train. Looks like there are plenty of able-bodied men around watching. He targets a woman, sits next to her and begins to assault her. What do you think happened next? Did the men on the train step in and protect this woman from a violent thug? Did someone bother yelling at him to stop to show there was more of them than him? Well, no. The cowards watched as the terrified woman begged for help. You saw her there say, "Somebody, please help me." But nobody stepped in. Nobody was interested beyond filming the ordeal. Now, thankfully, that woman was okay and the assault did not end in her being grievously injured. The maniac went on to kick windows and terrify more passengers. But what does it say about society that not a single man stepped in to help? They allowed it to happen. Where are all the good Samaritans gone? Where have all the men gone? Perhaps folks on the subway are too distracted with all the signage on the trains to worry about an innocent woman being terrorised. Here's an example of what I'm talking about. What you see here is a sign on a New York City train telling addicts not to be ashamed about their drug habit, but be empowered by it. Opiate addiction is apparently empowering now. Meanwhile, the governor is focusing on the really important stuff like genderless driver's licenses. Yesterday, New York governor posted this saying, "New Yorkers, you can now choose X as a gender marker on your driver's licence. Every person deserves to have an identity document that reflects who they are." I'm not quite sure who X reflects, who identifies as X, but you know, it's easier to make incoherent pronouncements than tackle a substantive issue like soaring crime on the subway and in the city in general, where the crime rate is up 60%, according to government data released in March. Murders are up, rape cases have surged, as have robberies. And the crime wave didn't just start this year. The surge began in 2020. And yet the governor and mayor would rather grandstand about far-left talking points than tackling crime. La razón por la que ningún hombre intervino es muy sencilla. Para empezar, si el agresor está loco, entonces es difícil calcular el riesgo, ya que a lo mejor trae un arma o un cuchillo, ya que tanto las mujeres como los hombres le dan importancia a su propia seguridad.
Esa es la primera razón. La segunda razón es que si algún hombre hubiera intervenido, el estado de las leyes hoy en día es tal que cualquiera que hubiera intervenido se habría metido en serios problemas legales. Y estas son apenas dos razones para no intervenir en esa clase de situaciones. Y es que la realidad subyacente aquí es que tanto la cultura como la sociedad están cambiando. El llamado contrato social entre hombres y mujeres ya tiene tiempo que desapareció. Por eso en la mayoría de los casos ningún hombre en su sano juicio sacrificaría su vida por una mujer completamente desconocida, y decir esto se considera una especie de blasfemia hoy en día. A pesar de todos los cambios que han habido, podría decirse que tiene mucho que ver con el feminismo, con cambios culturales, etc. Pero incluso antes del feminismo ya teníamos una reinterpretación equivocada de lo que significaba la caballerosidad. Así que creo que es buena idea que hablemos un poquito de historia y espero no aburrirlos porque a mucha gente le aburre esa materia, pero intentaré ser conciso. Entonces, existe esta visión de los caballeros que andan a caballo y compiten en justas y rescatan a damiselas en peligro y especialmente las salvan de dragones en los cuentos. Pero muy poca gente entiende el origen de la caballerosidad. Y lo cierto es que la caballerosidad nunca fue nada de eso. Originalmente, la caballerosidad surgió gracias a la aparición de un modelo de guerrero surgido en la Edad Media Europea al que se le denominó simplemente como caballero, cuya tarea principal solamente era detener las incursiones musulmanas que entraban por España, y de hecho es gracias a los caballeros que los ejércitos musulmanes fueron expulsados para siempre de Europa. No fue hasta el siglo X después de Cristo que hubo un auge en la cultura francesa, y surgieron nuevas costumbres y normas sociales más cristianas, pero los caballeros seguían siendo brutales y estaban fuera de control. Prácticamente hacían lo que querían y tenían problemas con las autoridades. Así que la iglesia comenzó a establecer ciertas normas de comportamiento para ellos, para controlarlos. Les impuso un código de honor que poco o nada tiene que ver con esa interpretación moderna de la caballerosidad. Y ese código no sería corrompido por nuestra visión moderna, sino hasta el siglo XIX. Pero en la Edad Media Europea, la caballerosidad no era sinónimo de valentía. En aquel entonces la palabra caballero simplemente significaba aquel que monta un caballo, y punto. Seguía siendo un soldado brutal que hacía lo que quería, aunque entendía que había ciertas reglas que tenía que seguir. Pero no era para nada elegante y no estaba obligado a ayudar a mujeres en peligro. Simplemente, como el resto de la sociedad, estaba sometido a la voluntad de sus superiores. Seguían las órdenes de sus jefes, y punto. Y de vez en cuando rompían las reglas para divertirse. En concreto, el concepto de caballero es uno que se ha distorsionado mucho con el tiempo. Esa distorsión ocurrió principalmente en el siglo XIX. Ya que en este siglo hubo un periodo al que se le llama el romanticismo, mismo que se aplica a las artes, a la escritura y muy particularmente se aplica a ciertas reinterpretaciones del mundo y sus mitos. Este movimiento del romanticismo fue en gran parte una reacción al racionalismo científico y al proceso de ilustración que hubo un siglo antes, en el que ocurrió, como ya mencioné, una reinterpretación de los hechos históricos. Y gran parte de la literatura del pasado fue reinterpretada de una forma demasiado idealista e incluso nacionalista. Hubo una exageración. Así que estos caballeros, quienes eran soldados brutales y que solo servían a la voluntad de sus amos, y además eran gente muy desagradable, fueron reinterpretados como caballeros elegantes, quienes rescataban damiselas en peligro, ayudaban a los pobres y protegían a los ancianos y a los débiles y a todo el mundo. Los seguidores del romanticismo reinterpretaron la historia de tal forma que se acomodara a sus elevados ideales románticos. Y este es el origen de la caballerosidad y la galantería que nosotros conocemos en la modernidad.
De ahí viene esa idea moderna de que cuando una mujer está en problemas, el hombre debe arriesgar su vida para salvarla. Entonces, esa idea se basa en una mediocre reinterpretación de la historia, así como una falsa reinterpretación de los mitos y cuentos de la época medieval europea. Pero bueno, basta de historia por ahora. Volviendo al tiempo presente, el hecho de que un extraño no intervenga para salvar la vida de una mujer a quien no conoce, no es algo nuevo. De hecho, ese ha sido el caso en la mayor parte de la historia humana. Usualmente esas intervenciones solo ocurrían para defender a alguien de tu familia. Por ejemplo, una madre, una abuela, una hermana, una hija o incluso una esposa, pero hasta ahí. Las mujeres desconocidas nunca fueron incluidas en este, llamémosle, código caballeresco. Y por eso a mucha gente le resulta impactante que los hombres modernos estén dejando la caballerosidad atrás, aunque en realidad eso no debería sorprender a nadie. La cultura está cambiando radicalmente y el contrato social entre hombres y mujeres ya desapareció. Ese contrato exigía que los hombres se sacrificaran por una mujer. El problema es que hacer eso hoy en día ya no te da ningún beneficio. Y mi punto es que la caballerosidad en realidad nunca existió. Lo único que sí existió fue esa reinterpretación histórica que hicieron los hombres aristócratas del siglo XIX. Y aquí cabe recordar que el feminismo también surgió entre mujeres aristócratas y no entre las de clase baja. Ambos conceptos fueron empujados social y culturalmente por estas élites durante décadas hasta que finalmente la población y las familias los adoptaron. Pero esos tiempos ya se terminaron. Los riesgos son demasiado grandes ahora como para intervenir en una situación así, esto tanto para hombres como para mujeres. Si intervienes, te expones a toda clase de riesgos y muy probablemente la chica ni siquiera te agradezca. Entonces, realmente no puedes esperar que una persona se arriesgue por nada, especialmente los hombres, o peor, que se arriesgue y después lo castiguen por eso. Y seamos sinceros, esta situación se debe a décadas de transformaciones culturales, progresistas, marxistas y no se puede solucionar de un día para otro. Pero aún así, hasta que nosotros como sociedad no nos propongamos solucionar esto, las cosas seguirán como están. Seguirá habiendo crimen en la ciudad de Nueva York y lo seguirá habiendo en el resto del mundo. Y en redes sociales circula un video en el que un sujeto le dispara a un hombre que se interpone entre él y una mujer a la que está agrediendo. El que se interpone está tratando de defenderla. Los hechos ocurrieron al interior de la discoteca Ático, una de las más concurridas de Cuernavaca. Estas imágenes del interior del centro nocturno Ático, ubicado en Cuernavaca, Morelos, fueron grabadas el 29 de septiembre a las 4 de la mañana. En ella se observa a un joven de chaleco discutiendo con una mujer. Israel Hernández García, quien viste camisa blanca, se encuentra sentado observando la escena y decide ayudar a la joven. Forcejea con el agresor, identificado como Oscar, alias El Negro, quien cae al suelo. Una tercera persona lo golpea por la espalda. Al levantarse, El Negro saca un arma y dispara a quemarropa contra Israel, sin que el guardia de seguridad privada intervenga. Incluso le pide que se retire. En punto, confirmó que de acuerdo a los expedientes de la Fiscalía del Estado, el hombre que disparó es hijo de una mujer que está detenida por tráfico de drogas en una penitenciaría federal y que tiene vínculos con un miembro de la organización de los Beltrán Leiva, conocido como Abel Maya. Enrique Paredes, abogado de los familiares del joven asesinado, explicó que el personal del Ático manipuló las evidencias. Movieron el cuerpo en su momento y alteraron la escena del crimen. Entonces eso es lo que nos parece grave por parte del negocio y que eso no nos ha dado cuenta la autoridad. Mientras que Gibran Aro, abogado del Ático, confirmó que no cuentan con protocolos de revisión. No cuenta con la detectores de metal, toda vez que no es obligación ni es obligatorio por parte de ninguna empresa de esta naturaleza tenerlos. Hasta el momento, no hay ningún detenido y las autoridades de seguridad pública también investigan la actuación de los responsables del lugar.
hubo un indicio hace algunos días de querer reabrir el lugar. La preocupación de la autoridad municipal era ver cómo le apoyaban para abrir nuevamente, ¿no? Cuando deberían estar pensando en lo contrario, en la clausura definitiva.